Vamos a ver en este otro caso cómo sería la fuerza que actuaría sobre el objeto o cómo serían las fuerzas que actuarían sobre el objeto para ver cuál es el balance que tendría que hacer a la hora de aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre este objeto que está situado sobre una rampa que está inclinada alfa grados con respecto a la horizontal. Vamos a suponer que el objeto lo que va a intentar hacer es moverse hacia abajo. Eso es importante porque cuando yo sitúe o cuando yo establezca mi sistema de referencia, voy a hacerlo de esta forma. Voy a poner la dirección X o el eje X en la dirección en la que el objeto se va a mover y en el mismo sentido. Y la dirección o el eje Y sería un eje vertical a él. Este sería mi sistema de referencia para aplicar luego la segunda ley de Newton a este caso. Vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, a ver si tengo que descomponer alguna para que coincidan con esas dos direcciones que he utilizado como sistema de referencia. Una fuerza que actúa seguro va a ser el peso, y ven, la dibujo vertical y hacia abajo. Otra fuerza sería la normal, fíjense que en este caso la normal ya no coincide en la dirección con el peso, sino que tiene una dirección diferente, porque la normal siempre tendría que dibujarla perpendicular a la superficie de apoyo. Y luego tendríamos una fuerza de rozamiento que estaría dirigida hacia arriba porque el objeto, como intenta deslizarse hacia abajo, la fuerza de rozamiento siempre se opondrá a él. Si nos damos cuenta de estas tres fuerzas que he dibujado y que actúan sobre el objeto, este peso no está en ninguna de las dos direcciones que consideré en mi sistema de referencia, con lo cual tengo que descomponerla. Vamos a descomponerla y lo más fácil de hacer sería así. Ponemos un sistema de referencia equivalente al que he considerado, ¿ven? El eje Y y el eje X, y fíjense cómo el peso puedo descomponerlo en su componente Px y Pi. Fíjense que por esta punta de flecha trazo una paralela al eje Y y me viene a cortar aquí, con lo cual este tramo representaría a la componente X del peso. Y la componente Y del peso sería, trazamos una paralela al eje X por esta punta de flecha del peso, y este vector que aparece aquí, este va a ser el Pi, con lo cual ya tendríamos el peso descompuesto en las dos direcciones que a mí me interesa utilizar. Ahora, ¿cómo aplicamos la segunda ley de Newton al eje X y al eje Y? Bueno, pues en el eje X, ¿qué fuerzas tengo? P sub X y Fr, con lo cual sería Px menos Fr igual a m por a. Si bajara con velocidad constante, entonces no habría aceleración, con lo cual esto sería igual a 0. Y en el eje Y, fíjense que n es la que considero positiva, porque va en el sentido positivo de mi sistema de referencia, menos P sub I, y aquí igual a 0 porque está en equilibrio, no hay movimiento del objeto en esta dirección, con lo cual sería 0. Así que fíjense, n en este caso tampoco es igual que el peso, como nos ocurrió en el caso anterior, sino que n es igual que el peso I. Eso es importante porque luego cuando quiera calcular la fuerza de rozamiento y sé que es igual a mu por n, aquí tendré que poner mu por P sub I. ¿Y cómo averiguo quién es P sub X y quién es P sub I? Pues fíjense, en este dibujo, si este es el ángulo alfa, ese alfa coincide con este ángulo que se forma aquí entre el peso y el eje Y. Este sería también un ángulo que es alfa. Con lo cual, P sub I sería el cateto contiguo a ese ángulo. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular su valor, será el peso por el coseno de alfa. Y P sub X sería peso por el seno de alfa, porque fíjense que P sub X es justo igual que este lado, que es el que está enfrentado al ángulo alfa, con lo cual, al ser el cateto opuesto, utilizo el seno de alfa para calcular su componente X. Así que en estas expresiones, P sub X, P sub I y fuerza de rozamiento, puedo sustituir aquí en estas expresiones y averiguar, por ejemplo, la aceleración con la que el objeto estaría descendiendo por el plano.